estéril, inútil, mujer rota que no sirve para nada. Esas fueron las palabras que mi suegra me gritó mientras me empujaba fuera de la casa que yo misma había ayudado a pagar. Esas fueron las palabras que escuché mientras mi esposo, el hombre con el que había pasado 7 años intentando formar una familia, me observaba en silencio desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión fría que nunca olvidaré. Y entonces, sin decir una palabra, sacó un sobre de su chaqueta y me lo lanzó. Cayó a mis pies como si fuera basura. Dentro había una tarjeta de crédito, una tarjeta con 3 millones de euros. Eso debería ser suficiente compensación, dijo finalmente, su voz tan vacía como nuestro matrimonio había sido los últimos años. Ahora vete. Detrás de él, desde el interior de mi casa, escuché una risa suave, femenina, joven. Su amante ya estaba dentro, ya había tomado mi lugar, pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie podría haber imaginado mientras yo recogía esa tarjeta del suelo con manos temblorosas, era que 3 meses después, en el mismo consultorio médico donde ella presumiría su embarazo, un doctor se giraría hacia mí y diría las palabras que harían colapsar su mundo perfecto. Señora, felicidades, está embarazada de gemelos sanos. Soy, si quieres saber cómo la mujer humillada y expulsada por estéril se convirtió en la peor pesadilla de quienes la despreciaron. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esta historia de humillación, venganza involuntaria y justicia poética te dejará sin aliento. Mi nombre es Sofía Méndez, tengo 33 años y durante 7 años fui la esposa perfecta, o al menos intenté serlo. Me casé con Ricardo Salazar cuando tenía 26 años. Él era el hijo único de una familia adinerada, empresario exitoso, guapo, carismático. Yo era arquitecta, había construido mi propia carrera, tenía mis propios ahorros. No me casé con él por dinero. Me casé porque, en ese momento, creí que lo amaba. Los primeros 2 años fueron buenos, felices incluso. Pero entonces vino la presión. La presión de su madre, doña Carmen, una mujer de 65 años obsesionada con los herederos, con continuar el apellido Salazar, con tener nietos que perpetuaran el legado familiar. ¿Cuándo me darán un nieto?, preguntaba en cada cena familiar, mirándome directamente a mí como si Ricardo no tuviera nada que ver con el proceso. Llevan 2 años casados. A tu edad, Sofía, deberías estar llena de hijos. Al principio lo tomé con humor, luego con paciencia, después con incomodidad y finalmente con dolor, porque lo intentamos. Dios sabe que lo intentamos. Mes tras mes, año tras año, visitas a especialistas en fertilidad, exámenes, tratamientos, hormonas que me volvían emocional y físicamente exhausta. Y nada, absolutamente nada. Los médicos no encontraban nada definitivamente mal en ninguno de los dos. Infertilidad inexplicada, lo llamaban. Ese diagnóstico cruel que básicamente significa: no sabemos por qué no pueden tener hijos, simplemente no pueden. Pero para doña Carmen el problema era claro, yo. Esa mujer está rota, le decía Ricardo, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Deberías haberte casado con Valentina Campos cuando tuviste la oportunidad. Esa niña es joven, sana, fértil. Valentina Campos, la hija de socios de negocios de la familia, una modelo de 26 años, hermosa, ambiciosa y que siempre miraba a Ricardo con ojos que decían claramente lo que quería. Ricardo la contrató como su asistente personal hace 2 años. Yo protesté. Él me llamó paranoica, insegura, celosa sin razón. Sofía, Valentina es solo una empleada. Necesito a alguien que me ayude con mi agenda, con los viajes de negocios, nada más. Pero los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Las noches trabajando
tarde en la oficina se multiplicaron. El perfume de otra mujer en su ropa se volvió constante. Y cuando intentaba hablar con él sobre tener un bebé, sobre intentar otro tratamiento de fertilidad, él se ponía irritable. Estoy cansado, Sofía. Cansado de médicos, de hormonas, de sexo programado. Tal vez deberíamos aceptar que no está destinado a pasar. Hace 6 meses encontré los mensajes. Él había dejado su teléfono en la mesa mientras se duchaba. Una notificación apareció en la pantalla. De Valentina. No puedo esperar a verte esta noche, amor. ¿Ya le dije a tu esposa que trabajarías tarde? Abrí el teléfono. No necesité la contraseña porque era la fecha de nuestro aniversario, algo que ahora me parecía una broma cruel. Y ahí estaba todo. Meses de mensajes, fotos, declaraciones de amor, planes de futuro. Y lo peor, cuando te divorcies de ella podremos finalmente formar la familia que mereces. Yo sí puedo darte hijos, Ricardo. Lo confronté esa misma noche. Él no lo negó. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sofía, esto no está funcionando entre nosotros, lo sabes. Llevamos años intentando algo que claramente no va a suceder. Valentina es joven, es vital, es fértil. Entonces divorcíate de mí, le dije, mi voz sorprendentemente calmada considerando que sentía que mi pecho se partía en dos. Si quieres estar con ella, hazlo, pero hazlo correctamente. Es complicado, murmuró. Mi madre, los negocios, las apariencias, qué cobarde era. Quería a su amante, pero sin el escándalo del divorcio. Quería su vida perfecta, pero sin las complicaciones legales. Pasaron 2 meses. 2 meses de tensión insoportable en esa casa. Yo dormía en la habitación de invitados. Él llegaba cada vez más tarde. Doña Carmen me culpaba por alejar a mi hijo con mi amargura. Y entonces Valentina quedó embarazada. Ricardo me lo dijo durante el desayuno un domingo por la mañana. Así, sin más. Valentina está embarazada, de 2 meses, es mío. Sentí que todo el aire salía de mis pulmones. 7 años intentando darle un hijo. 7 años de tratamientos, de esperanzas rotas, de culparme a mí misma. ¿Y su amante lo había logrado en qué? 2 meses, 3, quiero el divorcio, logré decir. Ahora, Sofía, podemos hablar de esto civilizadamente. ¡Civilizadamente!, exploté finalmente. Civilizadamente, me engañaste durante meses. Tu amante está embarazada. ¿Y quieres que sea civilizada? Doña Carmen entró a la cocina en ese momento, alertada por mis gritos. Cuando Ricardo le contó sobre el embarazo de Valentina, vi algo horrible en sus ojos. Alegría pura. ¡Finalmente!, exclamó abrazando a su hijo. ¡Finalmente vas a darme un nieto! Sabía que el problema no eras tú, mi hijo, era ella, me señaló con desprecio. Esa mujer estéril que te atrapó. Esta es mi casa también, dije, mi voz temblando de rabia. La compramos juntos. Pagué la mitad de la hipoteca. Ya no, dijo Ricardo fríamente. Hablé con mis abogados. Esta propiedad está técnicamente a nombre de la empresa familiar. Tú no tienes derechos legales sobre ella. Era mentira. Tenía que serlo. Pero en ese momento, viendo sus rostros, la alianza entre madre e hijo contra mí, supe que pelearía solo me desgastaría más. Ricardo necesita preparar esta casa para su hijo real, continuó doña Carmen. El hijo que esa muchachita sana le está dando. Tú ya no eres necesaria aquí. No puedes echarme así. Claro que puedo, dijo Ricardo. Y entonces sacó ese sobre, esa tarjeta, 3 millones de euros. Es más que generoso considerando que nuestro matrimonio no produjo nada de valor. El insulto fue como una bofetada física. 7 años reducidos a nada de valor. Toma el dinero y vete, dijo doña Carmen, literalmente empujándome hacia la puerta. Vete y déjanos ser felices. Vete y encuentra a alguien a quien no decepciones con tu cuerpo roto. Recogí la tarjeta del suelo. Tomé mi bolso.
Y mientras salía de esa casa, de esa vida, escuché a Valentina entrar por la puerta principal. Escuché a doña Carmen recibirla con efusividad. Valentina, querida, bienvenida a tu nuevo hogar. No miré atrás. Subí a mi auto y manejé sin destino durante horas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad. Usé parte del dinero de la tarjeta para pagar 6 meses de renta por adelantado y para amueblar el espacio con cosas sencillas pero nuevas, todo nuevo. Nada que me recordara a Ricardo o a esa casa que ya no era mía. Los primeros días fueron los peores. Despertar sola en un lugar extraño, sabiendo que tu vida entera ha colapsado. Las amigas que intentaron apoyarme, pero que inevitablemente tomaban distancia porque Ricardo era importante y yo era la esposa descartada. La vergüenza de explicar que sí, mi esposo me había dejado por su amante embarazada y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero lentamente algo cambió. La ausencia de doña Carmen criticando cada aspecto de mi vida. La ausencia de Ricardo haciéndome sentir defectuosa por no poder darle hijos. La ausencia de esa presión constante, asfixiante. Empecé a respirar de nuevo. Retomé proyectos de arquitectura que había abandonado. Llamé a viejos clientes. Reconstruí mi carrera lentamente. El dinero de Ricardo ayudaba, no voy a mentir, pero yo estaba determinada a no depender completamente de esa compensación que en realidad era un soborno para que desapareciera silenciosamente. Pasaron 2 meses desde la expulsión y entonces comenzaron los síntomas: náuseas por las mañanas, cansancio extremo, sensibilidad en los senos, cambios de humor que atribuía al estrés del divorcio que estábamos procesando. Pero cuando las náuseas continuaron por 2 semanas, decidí ir al médico. Probablemente era solo estrés, pensé, o tal vez alguna úlcera desarrollada por todo el trauma emocional. Llamé a la clínica Santa María, donde había ido durante años para los tratamientos de fertilidad. Era irónico ir al mismo lugar donde había intentado desesperadamente quedar embarazada, ahora solo para un chequeo general. La recepcionista me dio una cita para el siguiente martes a las 3 de la tarde con el doctor Morales, el especialista que me había tratado durante años. El martes llegó. Me vestí con ropa cómoda, tomé mi bolso y conduje hacia la clínica con la mente en otros asuntos, planeando el diseño de una casa que un cliente me había encargado. Entré a la sala de espera. Era un espacio elegante, con sillas cómodas y revistas de decoración. Había 3 personas esperando, y entonces los vi: Ricardo, Valentina y doña Carmen. El tiempo se detuvo. Nuestros ojos se encontraron. Vi shock en su rostro, seguido rápidamente por incomodidad y algo que podría haber sido culpa. Valentina, sentada junto a él, con una mano protectora sobre su vientre apenas visible, me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Y doña Carmen se puso de pie inmediatamente. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó con voz aguda. «¿Nos estás siguiendo? ¿No te bastó con el dinero que Ricardo te dio?». Todas las miradas en la sala de espera se giraron hacia nosotros. Mi rostro se encendió de vergüenza. «Tengo una cita médica», logré decir con voz temblorosa. «No sabía que ustedes...». «Tenemos cita para la ecografía prenatal de Valentina», dijo Ricardo, poniéndose de pie pero manteniendo distancia. «Su control de rutina». Por supuesto, la clínica Santa María era la mejor clínica de ginecología y obstetricia de la ciudad. Tenía sentido que trajeran a Valentina aquí. Yo simplemente no había pensado en la posibilidad de encontrármelos. «¡Qué patético!», murmuró doña Carmen lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Viniste a la clínica de fertilidad incluso ahora, todavía aferrándote a la fantasía de que algún día tu cuerpo roto funcionará». Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. «No aquí,
no frente a ellos. Valentina se rió suavemente, acariciando su vientre con intención obvia. Algunas mujeres simplemente no están hechas para ser madres, dijo con voz dulce pero venenosa. Es la naturaleza diciéndote algo, Sofía. Iba a responder, a defenderme, pero en ese momento la enfermera salió. «Señora Sofía Méndez», llamó. Levanté la mano, agradecida por el escape. El doctor la verá ahora, pero ¿se siente bien? Se ve muy pálida. Estoy bien, mentí, aunque sinceramente me sentía mareada. La enfermera frunció el ceño. Venga, la llevaré directamente. Parece que necesita sentarse. Mientras caminaba hacia el consultorio, sentí sus miradas en mi espalda. Escuché a doña Carmen murmurar algo que hizo reír a Valentina. El doctor Morales me recibió con una sonrisa cálida. Era un hombre de 50 y tantos años que me había tratado con amabilidad durante todos los años de intentos fallidos. «Sofía, ¿cómo estás? Hace meses que no te veo». «Mucho ha cambiado, doctor», dije simplemente. Le expliqué mis síntomas, las náuseas, el cansancio, los cambios de humor. Él escuchó atentamente, tomando notas. «¿Cuándo fue tu último periodo?». Lo pensé. Con todo el caos de la separación, del divorcio, de la mudanza, honestamente no había llevado cuenta. No estoy segura. Hace 2 meses, 3. Pensé que era por el estrés. El doctor Morales me miró con una expresión que no pude descifrar. «Sofía, con estos síntomas y la amenorrea, ¿existe alguna posibilidad de que estés embarazada?». Me reí. Fue una risa amarga, casi histérica. «Doctor, usted me trató durante 5 años. ¿Sabe qué? ¿Qué reveló la prueba? ¿Cómo reaccionaron Ricardo, Valentina y doña Carmen al descubrir que Sofía estaba embarazada de gemelos? ¿Y cómo cambió completamente su vida después de ese momento?». Me reí. Fue una risa amarga, casi histérica. «Doctor, usted me trató durante 5 años. Sabe que las probabilidades de que yo quede embarazada naturalmente son prácticamente nulas. Por eso estoy aquí por otra razón. Debe ser una úlcera o...». «Sofía», me interrumpió suavemente. «Los milagros médicos ocurren. La infertilidad inexplicada a veces simplemente se resuelve. El estrés que estabas viviendo en tu matrimonio, la presión constante, las hormonas de los tratamientos. A veces cuando todo eso desaparece, el cuerpo responde de maneras inesperadas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «No, eso no es posible. Hagamos una prueba», dijo con firmeza pero amabilidad. «Descartemos o confirmemos». «¿De acuerdo?». Asentí, incapaz de hablar. La enfermera me llevó al baño con un recipiente de muestra. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Esto era imposible, absolutamente imposible. Había pasado 7 años intentando quedar embarazada con todo tipo de ayuda médica y había fallado. Y ahora, sola, divorciándome, después de meses sin siquiera estar con Ricardo, esto no podía estar pasando. Esperé en el consultorio mientras procesaban la prueba. 5 minutos que parecieron 5 horas. El doctor Morales entró con una expresión seria. «Sofía», dijo lentamente, «la prueba es positiva. Estás embarazada». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. «¿Qué? Estás embarazada». Y basándome en tus síntomas y la fecha estimada de tu último periodo, yo diría que estás de aproximadamente 10 a 12 semanas. 10 a 12 semanas. Eso significaba que había quedado embarazada justo antes de que Ricardo me echara. O tal vez incluso esa última semana que todavía vivíamos juntos, cuando yo dormía en la habitación de invitados, pero una noche él había tocado a mi puerta, borracho, diciendo que lo sentía, que podíamos intentarlo una vez más. Había sido nuestra última vez juntos y aparentemente, después de 7 años de intentos fallidos, esa única noche había funcionado. «Doctor», mi voz salió apenas como un susurro. «¿Está absolutamente seguro?».
La prueba de orina es bastante concluyente, pero hagamos una ecografía para confirmarlo y ver cómo está todo. ¿Te parece? Asentí, todavía en shock. Me llevó a la sala de ecografías, esa sala que conocía demasiado bien de todos los procedimientos de fertilidad fallidos. Me recosté en la camilla, levanté mi blusa. El gel frío en mi abdomen me hizo temblar. El doctor Morales movió el transductor sobre mi vientre, mirando la pantalla con concentración. Hubo silencio por un momento que me pareció eterno, y entonces sus ojos se abrieron grandes. «Oh, Dios mío», murmuró. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algo está mal?» No, todo está bien, mejor que bien. Sofía me miró con una sonrisa increíble. «No es un bebé, son 2, gemelos. Estás embarazada de gemelos». No pude procesar las palabras inmediatamente. Gemelos, 2 bebés. Después de 7 años de nada, ahora había 2. ¿Están bien?», logré preguntar, lágrimas ya corriendo por mi rostro. «Déjame revisar». Pasó varios minutos examinando la pantalla, tomando medidas. 2 sacos gestacionales claramente definidos, 2 latidos cardíacos fuertes. Por las medidas, yo diría que estás de aproximadamente 11 semanas y media. Los bebés están desarrollándose perfectamente. Sofía, esto es extraordinario. Miré la pantalla. Ahí estaban. 2 pequeñas formas, 2 corazones parpadeando como pequeñas luces. Mis bebés, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, ahí estaban. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años no funcionaba y ahora...? El doctor Morales limpió el gel de mi abdomen y me ayudó a sentarme. Honestamente, Sofía, la infertilidad inexplicada es exactamente eso, inexplicable. Pero en mi experiencia, he visto casos donde el estrés crónico, la presión, el ambiente tóxico, afectan la capacidad reproductiva. Una vez que ese estrés desaparece, hizo un gesto hacia la pantalla. El cuerpo responde. «Ricardo», dije, la realización golpeándome como un tren. Él me echó, me llamó estéril. Su madre me humilló. Su amante está ahí afuera, embarazada de su hijo. «Y tú estás embarazada de 2», terminó el doctor suavemente. «De sus hijos también, asumo, por las fechas». «Sí», susurré. «Son de él, pero él no sabe. Nadie sabe». «¿Nacen, quieres decirle? ¿Quería?». Pensé en Ricardo lanzándome esa tarjeta como si fuera basura, en doña Carmen empujándome fuera de la casa, en Valentina riéndose de mí hace apenas 20 minutos en la sala de espera. «No sé», admití. Necesito procesar esto primero». El doctor Morales asintió comprensivamente. «Toma tu tiempo, pero Sofía, necesitas cuidado prenatal apropiado. Embarazo gemelar tiene más riesgos. Necesitas seguimiento cercano, vitaminas especiales, monitoreo constante». «Lo haré, lo prometo». Me dio una receta para vitaminas prenatales, una lista de recomendaciones y una cita para seguimiento en 2 semanas. «Y Sofía», dijo mientras yo salía del consultorio, «felicidades. Sé que esto no es como lo planeaste, pero esos bebés son un regalo». Caminé hacia la sala de espera en una especie de trance. Mi mente no podía procesar completamente lo que acababa de descubrir. Embarazada, de gemelos, después de 7 años. Después de que Ricardo me dijera que yo era el problema. Y entonces recordé. Ricardo, Valentina y doña Carmen estaban ahí, esperando su turno para la ecografía de ella. Podía simplemente pasar de largo. Podía no decir nada. Podía mantener este secreto y procesarlo en privado. Decidir qué hacer con tiempo y calma. Pero cuando entré a la sala de espera y vi a doña Carmen mirándome con ese desprecio que conocía tan bien, algo dentro de mí se quebró. O más bien, se endureció. El doctor Morales salió detrás de mí para llamar al siguiente paciente. Miró su lista. «¿Señorita Valentina Campos?», llamó. Valentina se puso de pie sonriendo radiante.
con Ricardo ayudándola exageradamente como si estuviera en su 9º mes en lugar de su 3º. Doña Carmen lo seguía, sin dejar de lanzarme miradas de desprecio, pero el doctor Morales me vio ahí parada, todavía en shock. Su rostro mostró preocupación. «Sofía, ¿estás bien? ¿Necesitas sentarte un momento más?» «Estoy bien», dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Y entonces, no sé qué me poseyó. Tal vez fue el impulso de justicia, tal vez fue el agotamiento de meses de humillación, o tal vez simplemente fue que estaba cansada de ser invisible, de ser descartada, de ser tratada como si no valiera nada. «Doctor», dije en voz alta, clara, para que todos en la sala de espera pudieran escuchar. «Una pregunta más. Con gemelos, ¿cuándo empezaré a mostrar el embarazo obviamente?» El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se detuvo en seco. Valentina se giró lentamente. Doña Carmen se quedó con la boca abierta. El doctor Morales, sin entender completamente la dinámica pero siendo profesional, respondió: «Bueno, con gemelos, usualmente empiezas a mostrar un poco antes que con embarazo único. Yo diría que en tu semana 15 o 16 ya será bastante evidente». «¿Por qué?» «Solo curiosidad», dije con una calma que no sentía. «Es que después de 7 años intentando, después de que me dijeran que mi cuerpo estaba roto, es interesante saber que no solo estoy embarazada, sino que vienen 2 bebés». Vi el momento exacto en que la información penetró en sus cerebros. Ricardo palideció hasta ponerse casi gris. Valentina soltó un sonido ahogado. Doña Carmen se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo de su hijo para no caer. ¿Qué dijiste?» Ricardo logró articular, su voz ronca. «Estoy embarazada», repetí, ahora mirándolo directamente a los ojos. «De 11 semanas y media, para ser exacta. Gemelos, los 2 completamente sanos. El doctor Morales acaba de confirmarlo con ecografía». «Eso es imposible», dijo doña Carmen, pero su voz temblaba. «Tú eres estéril. Los médicos lo dijeron». «Los médicos dijeron que tenía infertilidad inexplicada», la corregí. «Pero aparentemente, una vez que salí de ese ambiente tóxico, una vez que la presión constante desapareció, mi cuerpo decidió funcionar perfectamente bien». Ricardo dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de shock y confusión. ¿Son míos?» «Por supuesto que son tuyos», dije con voz fría. «¿Con quién más habría estado? Me echaste hace 3 meses. Estoy de casi 12 semanas. Haz las matemáticas, Ricardo. Esa última noche que viniste a mi habitación, borracho, diciendo que lo sentías, esa noche aparentemente fue más exitosa que 7 años de intentos planificados». Valentina hizo un sonido estrangulado. Su mano, que había estado acariciando su vientre con tanta satisfacción minutos antes, ahora colgaba inútil a su costado. Sus ojos iban de Ricardo a mí y de vuelta a Ricardo. «Ricardo», dijo con voz aguda, «ella está mintiendo. Tiene que estar mintiendo. Tú dijiste que ella no podía». «Yo tampoco lo creía posible», admití. Y por primera vez desde que entré a esa clínica, sonreí. No fue una sonrisa feliz, fue la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que el universo tiene un sentido del humor muy oscuro. Pero el doctor Morales puede confirmarlo, ¿verdad, doctor? El doctor Morales, atrapado en medio de este drama que claramente no anticipó, asintió lentamente. «Sofía efectivamente está embarazada de gemelos, aproximadamente 11 semanas y media. Los bebés están sanos, pero...» Doña Carmen se veía como si estuviera a punto de desmayarse de verdad. Su rostro había pasado de rojo de indignación a blanco de shock. «Pero yo te dije, te llamé estéril, te eché de la casa porque asumiste que yo era el problema», terminé por ella. «Todos lo asumieron. Ricardo asumió, tú asumiste. Y cuando Valentina quedó embarazada, eso solo confirmó lo que todos ya creían,
que yo estaba rota, que yo era inútil, que yo no servía. Ricardo parecía haber olvidado cómo respirar. Sofía, nosotros necesitamos hablar sobre esto. ¿Hablar? Me reí, y fue una risa sin humor. Ricardo, me lanzaste 3 millones de euros y me dijiste que me fuera. Tu madre me empujó físicamente fuera de la casa. Tu novia, señalé a Valentina, se rió de mí hace literalmente 15 minutos, diciendo que algunas mujeres no están hechas para ser madres. Y ahora que descubren que estoy embarazada, ¿quieres hablar? Son mis hijos, dijo, y había algo salvaje en sus ojos ahora. Son mis herederos, 2 de ellos. Sofía, necesitamos resolver esto. ¿Resolver qué exactamente? Pregunté. ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres recuperar a la esposa estéril ahora que resulta que puede darte no 1, sino 2 herederos? Valentina empezó a llorar. No fueron lágrimas delicadas, fueron sollozos feos, desesperados. Ricardo, ¿qué pasa con nuestro bebé? ¿Qué pasa conmigo? Valentina, cállate, le espetó doña Carmen, y la crueldad en su voz habría sido impactante si no fuera tan predecible. Su única preocupación siempre habían sido los herederos, la sangre Salazar, el apellido, y ahora había 2 en el vientre de la mujer que había despreciado y solo 1 en el vientre de la amante. No, dije firmemente, no voy a resolver nada con ustedes ahora. Necesito procesar esto. Necesito decidir qué quiero hacer. Estos son mis bebés también, y después de cómo me trataron, no les debo absolutamente nada. Sofía, sé razonable, empezó Ricardo. ¿Razonable? Mi voz subió de volumen. ¿Razonable? Me llamaste estéril, me echaste de mi propia casa, me pagaste para que desapareciera, y ahora quieres que sea razonable. Los otros pacientes en la sala de espera observaban el drama desenvolverse como si fuera una telenovela en vivo. Una enfermera se asomó desde el pasillo, preocupada por el ruido. El doctor Morales intervino. Creo que sería mejor que esta conversación continuara en un lugar más privado. Señorita Valentina, su cita está programada. ¿Desea continuar con la ecografía? Valentina miró a Ricardo con ojos suplicantes. Ricardo miraba entre Valentina y yo como un hombre ahogándose que no sabe a qué bote subirse. Yo me voy, dije, salvándolo de tener que decidir. Tengo lo que vine a buscar, respuestas, y las obtuve. Caminé hacia la puerta, pero la voz de doña Carmen me detuvo. Sofía, espera. Se acercó a mí, su rostro suplicante de una manera que nunca había visto. Yo cometimos un error. Por favor, ¿podemos hablar como familia? Usted me dijo que mi cuerpo estaba roto, le recordé en voz baja, pero firme. Me llamó estéril, inútil, una decepción. Me empujó fuera de la casa de su hijo diciéndome que nunca sería lo suficientemente buena para la familia Salazar. Y ahora que llevo a 2 de sus nietos, ¿no quiere hablar como familia? Por favor. Y había lágrimas reales en sus ojos ahora. Son mis nietos, los herederos Salazar, no puedes quitármelos. Yo no les quito nada, dije. Ustedes renunciaron a mí y aparentemente a estos bebés que ni siquiera sabían que existían. Ahora tendrán que vivir con esa decisión. Salí de la clínica antes de que pudieran detenerme otra vez. Escuché a Ricardo gritar mi nombre, pero no me detuve. Subí a mi auto, cerré la puerta y solo entonces me permití temblar, embarazada, de gemelos, de los hijos de Ricardo. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Ricardo. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo. De nuevo lo ignoré. Mensaje tras mensaje empezó a llegar. Sofía, por favor, necesitamos hablar. No puedes simplemente irte así. Son mis hijos también. Tenemos que resolver esto. Los dejé sin leer. Puse el teléfono en silencio y conduje a casa en un aturdimiento. Cuando llegué a mi apartamento, me dejé caer en el sofá y simplemente me quedé ahí, mirando al techo, tratando de procesar todo. Estaba embarazada.
Después de 7 años de intentarlo, después de tratamientos, después de dolor y decepción constante, finalmente estaba embarazada. Y no solo con un bebé, sino con 2. Y Ricardo, el hombre que me había desechado como si fuera basura, que me había llamado estéril, que me había reemplazado con una mujer más joven, él era el padre. La ironía era casi cómica, casi. Mi teléfono vibró con un mensaje. Esta vez no era de Ricardo, era de doña Carmen. Sofía, por favor, te lo ruego. Cometí un error terrible. Esos bebés son la sangre Salazar, son el futuro de nuestra familia. No puedes criarlos sola. Vuelve. Te daré todo lo que quieras. La casa, el respeto, todo. Solo por favor, no me quites a mis nietos. Leí el mensaje 3 veces y luego, lentamente, escribí una respuesta. Doña Carmen, usted no tiene nietos en mi vientre. Tiene 2 personas que usted despreció antes de que nacieran por asumir que yo nunca podría darles vida. Usted renunció a ellos cuando me echó. Ahora viva con esa decisión. Envié el mensaje y bloqueé su número. Los siguientes días fueron un caos. Ricardo apareció en mi apartamento. No le abrí la puerta. Gritó desde afuera que necesitábamos hablar, que tenía derechos, que esos eran sus hijos. Llamé a la policía. Le dieron una advertencia por acoso. Valentina me envió mensajes llorosos sobre cómo yo estaba destruyendo su familia. Le recordé que ella fue quien destruyó mi familia cuando se acostó con mi esposo. La bloqueé también. Ricardo contrató abogados. Recibí cartas legales sobre derechos parentales, sobre custodia, sobre manutención. Contraté mis propios abogados, los mejores que el dinero podía comprar. Y tenía dinero. 3 millones de euros que Ricardo me había dado pensando que me estaba sacando de su vida permanentemente. La ironía era deliciosa. 2 semanas después, tuve mi siguiente cita con el doctor Morales. Los gemelos estaban perfectos, creciendo bien, corazones latiendo fuerte. Él me aseguró que, con el cuidado apropiado, tendría un embarazo saludable. ¿Has decidido qué vas a hacer?, preguntó gentilmente. Respecto a la situación, voy a tener estos bebés, dije con firmeza. Los voy a amar y criar lo mejor que pueda. Y si Ricardo quiere ser parte de sus vidas, tendrá que ganarse ese derecho. No voy a regalárselo después de cómo me trató. Un mes después, recibí una notificación legal. Valentina había perdido su embarazo. Un aborto espontáneo a las 14 semanas. El estrés, según los reportes médicos, había sido un factor contribuyente. Debería haber sentido satisfacción, debería haber sentido que era justicia, pero solo sentí tristeza. Tristeza por un bebé que nunca nació. Tristeza por Valentina, quien, a pesar de todo, había perdido algo real. Pero Ricardo no mostró la misma tristeza. Según los rumores que escuché a través de conocidos mutuos, él estaba obsesionado con mis gemelos, con sus herederos. Valentina se había vuelto secundaria, un proyecto fallido, y ella, aparentemente, finalmente entendió lo que yo había sabido por años. Para Ricardo, lo único que importaba era la descendencia, el legado, los herederos. 3 meses después de la escena en la clínica, mi vientre era inconfundible, 2 bebés creciendo fuertes. Ricardo seguía intentando contactarme, pero ahora a través de mediadores legales. Quería ser parte del embarazo, decía. Quería estar en las citas médicas. Quería ayudar. Mi respuesta fue simple. Cuando me necesitabas para tener hijos, me trataste como basura. Ahora que tengo hijos, soy repentinamente valiosa. No. Estos bebés tendrán un padre si él demuestra que puede ser uno, pero no le debo nada a un hombre que me dijo que no valía nada. 4 meses después, mi vida había cambiado completamente. Había abierto mi propio estudio de arquitectura con parte del dinero de Ricardo. Irónicamente, su compensación
para deshacerse de mí se había convertido en la fundación de mi independencia. Conocí a alguien, Andrés, un profesor de literatura que no sabía quién era Ricardo Salazar y no le importaba. Nos conocimos en una librería cuando yo, embarazada de 6 meses, estaba buscando libros sobre crianza gemelar. Él me ayudó a alcanzar uno del estante superior y nos quedamos hablando por 2 horas. No fue amor instantáneo, fue algo más lento, más genuino, alguien que me veía por quien yo era, no por mi capacidad de dar herederos. Hoy, sentada en mi consultorio de arquitectura, con mis gemelos de 3 meses durmiendo en sus cunas portátiles junto a mi escritorio, miro hacia atrás a esa mujer que fue echada de su casa, llamada estéril, pagada para desaparecer, y casi no la reconozco. Ricardo tiene derechos de visita supervisados, viene cada 2 semanas, torpemente intentando aprender a cambiar pañales, a calmar bebés que lloran. Doña Carmen le suplica que le deje ver a los gemelos. Yo lo permito, pero bajo mis términos. Ella los puede ver, pero solo cuando yo digo, y solo si me trata con el respeto que debió darme desde el principio. Valentina se fue de la ciudad. Escuché que conoció a alguien más, alguien que realmente la ama. Espero que sea feliz. Espero que sea amada de la forma en que ambas merecíamos ser amadas por Ricardo, y nunca lo fuimos. Y yo tengo mis gemelos, tengo mi negocio, tengo a Andrés, quien me pidió que fuera su novia 3 meses después de conocernos y quien ama a mis bebés como si fueran suyos. Los 3 millones de euros que Ricardo me dio como compensación para desaparecer se convirtieron en mi libertad, en mi futuro, en prueba de que a veces el mejor regalo que alguien puede darte es dejarte ir. Porque resulta que yo no era estéril, no estaba rota, no era inútil, estaba simplemente en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en el momento equivocado. Y cuando finalmente me liberé de todo eso, mi cuerpo hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer: crear vida. 2 vidas hermosas que cada día me recuerdan que el desprecio de otros nunca define tu valor. Solo tú defines tu valor. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente o que algo estaba mal contigo, suscríbete a este canal. Dale like si crees que Sofía tomó las decisiones correctas y comenta: ¿habrías perdonado a Ricardo y vuelto con él por los bebés? ¿O habrías seguido adelante sola como lo hizo Sofía? Comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces las personas que nos descartan nos están haciendo el favor más grande de nuestra vida. Y recuerda, cuando alguien te dice que estás rota, que no vales, que no sirves, a veces el universo responde demostrando exactamente lo opuesto. No en el tiempo que esperas, no de la forma que planeaste, pero siempre de la manera perfecta. Nos vemos en la próxima historia.